Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. El Cordero de Dios. Por eso el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. El Cordero, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Y ahora, si está vivo, ¿puede estar la sangre por un lado y el cuerpo por otro lado? No, porque estaría muerto. Entonces, por eso es que el sacerdote agarra pan. Mientras ustedes cantan del Cordero, verán ustedes que el sacerdote hace esto: agarra el pan, que no está partido, está sin partir, está cali, y lo parte. Agarra un pedacito y dice, que ustedes no entienden porque se llama oración en secreto. Y como nosotros no tenemos tiempo para explicárselo a los laicos, averigüen lo que es lo que nosotros decimos. Pero hoy se lo voy a decir. El sacerdote agarra pan y parte un pedacito y lo echa en el cáliz y dice así: el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí está el cuerpo, aquí está la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo unidos, y suelta el pedazo de pan. Unidos, lo está uniendo en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida. Entonces ya no vamos a comer el cuerpo por un lado y la sangre por otro lado. Vamos a comer el Cordero que, a pesar de haber sido degollado, está vivo. Y el sacerdote unió el cuerpo y la sangre en el cáliz. De modo que usted va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan. Y usted va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en el vino. Y usted puede comer el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino. Escoja, eso no hay ningún problema. Por eso usted, el sacerdote, le puede dar solamente el pan y le dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Y le puede dar el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. O le puede dar las dos especies, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para que la gente no se confunda, cuando ustedes sean sacerdotes y les toque que repartir la comunión, cuando den la hostia sola, digan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando den el cáliz solo, diga el cuerpo y la sangre de Cristo. Para que la gente no crea que la sangre está por un lado y el cuerpo está por otro, entonces nosotros tenemos un Cristo muerto. No, tenemos un Cristo vivo, que lo recibimos. Y por eso usted da cuenta que cuando lo recibimos se cumple lo que dice Jesús. Quien me coma, Juan capítulo 6, versículo 56, quien me coma vivirá él en mí y yo en él. Porque ya es Cristo vivo. Entonces podemos decir con Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, por eso se llama comunión. Por eso se llama comunión. Porque entonces ya Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Hay una común unión. Y entonces por eso el católico, vea para que vea usted que el católico cuando comulga se sienta en silencio, cierra sus ojos, pone las manos en posición de recibir al Señor, de estar con Él, y no habla nada, no dice nada, no mira para ningún lado, porque está en común unión con Dios y guarda silencio. Vaya a la misa para que vea. Usted como que no ha ido a misa, vaya para que vea que los católicos todos están así, concentraditos en la misa. ¿Ve? Van porque están en común unión con Dios. Usted va a la iglesia católica y no ve un católico hablando, mucho menos mandando mensajes, haciendo llamadas. No, esos son en las iglesias donde van los paganos. En la iglesia católica no, los católicos, de eso que el obispo decía, aquí están de los católicos, ¿cómo es que dijo? ¿De los buenos o de los malos? De los que se ponen a hablar con el vecino, que se ponen a mirar si vino Petronila o Pánfila, ¿de qué clase? Suponemos que aquí están los mejorcitos, ¿no? A no ser que se hayan colado algunos para acá, de esos que se la pasan hablando en la misa. Pero por eso usted verá que al comulgar, la iglesia recomienda que sea la oración de silencio, donde nadie hable. Y la iglesia dice, ojalá que si la comunidad está formada, que no haya ni siquiera canto. Porque todo el mundo está en común unión. Pero como la gente no está formada, mientras la formamos, hay que meter un canto. Y hay unos que están no formados, no están formados, ni no formados, sino deformados.
Usted no ha visto que en la comunión, uy, a mí me golpea el alma. Cuando uno está en comunión y sale un de esos tenores, que llama, ¿no? Tenores. Y yo no sé, músico, eso, dale. En la comunión. ¡Ave María! ¡Ay, qué lindo! Me saca de la comunión con Cristo. Ahí si va debe haber silencio, pero si mete un canto debe ser cristocéntrico. Si le quiere cantar a la Virgen María, al final está el canto a la Virgen María. Pero ahí, meter un canto a la Virgen María es sacar de la común unión con Dios al cristiano. Y eso es un error. Lo mejor sería la oración del silencio cuando el pueblo está formado. Allá deberíamos llegar. Donde no se oiga un ruido. Donde cada quien entra, lo que dice el Papa, ojalá que el católico tuviese un encuentro personal con Cristo. Ahí es el momento. Pero ese momento los católicos lo están perdiendo, desaprovechando. ¿Y entonces cómo quiere que surja efecto la comunión? ¿Cómo quiere sanarse corporal o espiritualmente? ¿Cómo quiere si no respeta a Cristo? Si no lo asume, lo hace suyo, si no lo encarna, que me come si no lo ha comido, de verdad. Ese comer no es solamente la parte material, es la convicción de que Él está ahí conmigo, Él en mí y yo en Él. Estoy convencido. ¿Sí, no? Fuimos a misa, comulgamos, y lo mismo de siempre. Llega a la casa y el marido le dice, usted va a misa y llega peor todavía. Y yo, por eso es que yo no voy a misa, porque mire, usted llega como una tigra recién parida, peleando y nada qué, y dándose golpe de pecho allá. ¿Qué pasó? No hubo un encuentro con Cristo, no hubo una transformación. Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Allá deberíamos llegar. Excelente. ¿Tiene otro o le da chance a aquello porque ya... Sí, agradecer nada más, gracias, pues esa parte no entendía, nada más. No es porque yo me voy todos los domingos a misa, pero nunca nos explica nadie. O sea, la falta de enseñanza, nada más. Yo sé esa parte, esa duda chiquitito. Pero gracias a todos y gracias. Un aplauso para el Padre. Buenas noches, Padre, y buenas noches para todos los presentes. Yo quisiera hacer una consulta, una pregunta sobre dos tipos de palabras que usan mucho los hermanos separados, que es la de declarar y decretar. Ellos hacen en sus oraciones, si es una oración, ¿verdad? Dicen, decreto tu prosperidad en el nombre de Jesús, declara tu sanidad en el nombre de Jesús, decreto tu libertad. Muchos de ellos dicen que tus palabras tienen poder o declara por fe que ya tienes lo que pides. Ejercita tu fe y pensar siempre en positivo. Y mi pregunta es, si nosotros podemos hacer ese tipo de oraciones o esperar siempre en la voluntad de Dios. Es que hay una mentalidad, una corriente errada que mal interpreta las Sagradas Escrituras. Esto de declaro sería bueno si no fuera una orden que se le da a Dios. Y ahí está el error. Declaro, ¿y qué más? Y decreto. Yo lo decreto, Dios lo cumple. Porque aquí yo soy el Señor y Él es el siervo. Eso es un error teológico, eso es un error fatal. Si fuera de otra manera, no haciendo creer que Dios me tiene que obedecer a mí, sino que yo confío en Él, entonces la cosa sería distinta.
Porque entonces yo le pedí a Dios, Señor, ayuda a este hermano que ha venido, a que ore por él que está enfermo. Gracias por oírme, yo sé que me escuchas. Lo de Jesús cuando, allá en Juan 11 y 20 y algo, cuando resucitó a Lázaro. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Gracias. Lázaro, sal fuera. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Cuando usted y yo sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que nos escucha, ¿acaso no va a oír el que dice el oído? Que nos mira, ¿acaso no va a ver el que dice el ojo? Estamos seguros que Él nos puede conceder lo que quiere, lo que Él quiera. Y que nosotros le pedimos y estamos seguros que si es la voluntad de Dios. A mí me llama la atención y le pongo tarea para la casa, no le voy a dar la cita para que estudien la Biblia. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, que lo tiraron al foso de los leones. ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Dijo el rey que si él no adoraba al Dios ese, que lo iban a tirar al foso de los leones. Y de ahí no lo iba a salvar nadie. Y dijo Daniel, sepa mi rey que estoy convencido que mi Dios es capaz de salvarme de la fosa de los leones. Y sepa que si no lo hace, yo se lo traduzco una vez en castellano. Y sepa que si no lo hace, no es porque no pueda, sino porque no quiere. Pero tenía certeza que su Dios lo iba a salvar. Pero estaba convencido que no era una orden que él le iba a dar a Dios, me salva porque yo soy el jefe y usted obedece, sino que es un siervo, un hijo que se siente amado, que siente la confianza y que le dice, yo confío en ti, pero eres Dios y yo no lo sé todo. Si tú quieres, pues bien. Lo del otro, si quieres, puedes sanarme. Esa es la actitud del cristiano. Ahora, hay una mentalidad en el mundo de que Dios nos tiene que obedecer a nosotros. Entonces declaro, entonces ¿qué? A decreto. Y como yo lo declaré y yo lo decreté, Dios lo hace porque lo hace. Y si no, nos la vamos a ver cuando nos encontremos, me la va a pagar. Es un error. Es un error por la manera como se presenta. Si fuera de otra manera, no decirlo decreto como orden, sino decir, yo creo que esto va a suceder, porque ya se lo pedí y confío que cuando lo pido con fe, Él me lo va a conceder. Entonces es otra cosa distinta, ¿sí? Pero los católicos a veces queremos también darle órdenes a Dios. Entonces no se sabe quién es Dios, si Él o nosotros. Hacen ese tipo de oraciones. Sí, debemos tener cuidado con eso. Eso no es costumbre, doctrina católica. La doctrina católica es que sepa, cuando ores, sepa que ya Dios te escuchó y haga cuenta que ya lo va a recibir. Y que si no lo recibe es porque Dios no quiere y punto. Pero respeto la libertad de Dios. Dejo a Dios ser Dios, no le impongo nada. Gracias, Padre. Bien, yo tengo dos preguntitas. Una es sobre la bendición de las imágenes y los objetos. Parece como que al bendecir las imágenes se le da un atributo divino y al bendecir los objetos se convierten en amuletos. La gente dice, bueno, esta cruz o esta imagen que llevo en mi pecho me va a proteger. Parece como se convierte en un amuleto. Bueno, quiero saber el sentido de esa bendición. Y la segunda pregunta es si los abusos y las equivocaciones, no sé, no quiero adentrarme tanto de eso de la iglesia en el siglo XVI y que motivó la reforma, no justifica, no hizo que fuera necesario esa división para que la iglesia y para que el clero se diga, bueno, nosotros tenemos que corregirnos, o si no la gente se nos va a ir, no vamos a tener más gente. Y entonces parece como un mal, no sé si esta palabra mal sería la palabra correcta, pero claro, para la iglesia sí es un mal. Y necesario, me parece, digo yo, no sé, es una pregunta, para que
evitar nuevos errores, los que ya hubieron y los que podrían haber. Bueno, solamente. Le respondo la última y después la primera. La Iglesia Católica no condena a Martín Lutero porque haya sacado esas, ¿cuántas fueron? No, 94 tesis. Yo no estaba cuando eso, no me acuerdo. Pero sí, 94 tesis. La Iglesia Católica no lo condena por eso. No. La Iglesia Católica dice, en eso Martín Lutero tenía mucha razón. ¿Dónde está el error de Martín Lutero? En dividir, en separarse de la Iglesia, en decir, yo no quiero nada con la Iglesia. Observen algo. ¿No se dan cuenta que San Francisco de Asís también dijo casi las mismas tesis que Martín Lutero? Esas tesis de Martín Lutero no son de Martín Lutero, esas son de San Francisco de Asís. Pero San Francisco de Asís, cuando vio los errores de la Iglesia, que siempre habrá, porque siempre existirán hombres dentro de la Iglesia pecadores, San Francisco de Asís fue capaz de denunciar los errores dentro de la Iglesia. Fue capaz de ser profeta, valiente, con pantalones en el puesto y decir, esto no es correcto. Si no me hacen caso, a mí qué me importa, yo voy a cambiar y habrá un pillo menos en la Iglesia. Y así lo hizo. Y comenzó a vivir su fe después de haber dicho, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Y comenzó a vivir su fe y muchos lo siguieron y todavía tenemos en la historia de la Iglesia franciscanos que aunque ya se perdieron del camino un poquito de San Francisco, pero todavía existen. En cambio, Martín Lutero viene igual que San Francisco, ve los errores de la Iglesia, porque en la Iglesia hay errores, hay humanos, y en vez de corregir los errores comenzando por él, y en vez de ayudar a que en la Iglesia se purifique, y entonces con la oración, con la predicación, con el testimonio, transformar la Iglesia desde dentro, él se sale de la Iglesia y comienza a dividir la Iglesia por un motivo. Se enamoró de una monja y quería casarse. Y el Papa le dice, pues entonces, encárguese de esa iglesia doméstica. No, pero yo quiero casarme y quiero seguir en el ministerio. Pero si usted se va a casar, pues yo quiero que usted se vaya de luna de miel y disfrute su luna de miel. Se pone bravo, soberbia. No hace caso, desobediencia. Y comienza a sacar los trapitos al sol, no solo de la iglesia, los de él también. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer lo que él pensaba. Su pecado lo llevó, el pecado que lo llevó a la división fue comprobado. Entonces comienza a decir, ¿estaba descubriendo América? No estaba descubriendo América. Solamente que él no fue capaz de hacer lo que tenemos que hacer todo católico. Vamos a buscar la transformación de la iglesia desde dentro. Usted ve a su mamá que tiene un error. Usted no va a decir, usted es una prostituta y ahora mi mamá es la vecina. No, es mi mamá y yo quiero que mi mamá cambie. Mi iglesia es mi madre y yo quiero que mi mamá sea cada día más santa. Voy a ayudarle. Pero no me voy a ir de la casa diciendo, esa mamá mía es una gran yo no sé qué. Ahora vecina, ¿usted me acepta como madre? No, es un error. Ese es el error de Martín Lutero. Ese es el error de Martín Lutero. Ahí viene entonces la apostasía. El pecado de Martín Lutero fue la apostasía. El pecado de Martín Lutero no fue la denuncia del pecado de la iglesia, no. Eso estaba correcto. Eso se le aplaude a Martín Lutero. El pecado fue la apostasía, el renegar de su madre la iglesia, el renegar de la doctrina de la iglesia
y separarse de la iglesia, división, pecado, cuando Dios quiere que todos sean uno. Ese es el pecado de Martín Lutero. Entonces, decía esto por la pregunta que se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta, la última? No, ¿por qué decía esto? ¿Cuál fue la pregunta que usted me hizo? La segunda. ¿Ah? Si era necesaria la división. Entonces no le he respondido. Voy a responderle. No era necesaria la división. No. No, pero estoy respondiéndole, terminando de responder la primera. No era necesaria la división. Era un mal necesario, dijo él. Es un mal no necesario. Porque Dios no quiere la división. A ver si dice Primera de Corintios 1. Ojalá y sea el 10. Primera de Corintios 1, 10. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo más que usted quiera, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino, no me empuje, no, despacio, otra vez. que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa, cosa que Martín Lutero no tuvo pendiente. Siga. Y que no haya entre vosotros divisiones. Eso no es un mal necesario, eso es un mal no necesario. Y está diciendo Pablo, y que no haya divisiones entre ustedes. Eso está prohibido. ¿Y cuál es la petición de Cristo en Juan 17, 21? Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es un mal no necesario. No era necesario. Porque si él quería que la gente, por ejemplo, mirara los errores de la iglesia, no se separe, denúncielo. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos mártires, cuántos santos dentro de la iglesia han muerto por denunciar los errores de la iglesia? Hoy mismo, párese usted a denunciar los errores de la iglesia a ver si no le dan más palo que una gata ladrona. Claro que sí. Y si es cura, igualito. Y terminan después prohibiéndole predicar o lo que sea. Pero con valentía, con coraje, es capaz de decirlo. La división no es necesaria para eso. Ahora, usted hablaba de la bendición, creo, la otra, ¿sí? Que por qué bendecimos. Dicen los hermanos separados, pero ¿por qué bendicen el agua y por qué bendicen las imágenes? ¿Para qué? El agua ya está bendita. Entonces yo le digo, ¿por qué cuando yo me encuentro con un protestante, por qué me bendice? ¿Y por qué ellos andan diciéndole a sus hermanos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga? Y se encuentran entre ellos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué lo bendice? ¿No está bendito? ¿Qué busca con bendecirlo? Y ustedes ven que los protestantes andan bendiciendo a todo el mundo. O al menos entre ellos. Porque nosotros ya no tenemos remedio, vamos directo para el infierno. Pero ellos se bendicen. ¿Por qué se bendicen si ya están benditos? La bendición es una consagración a Dios. Una especie de consagro esto para Dios. A ver, se lo explico con un ejemplo que pueda ilustrarnos. Cuando estábamos pequeños, mi padre utilizaba las sandalias, no sé cómo le dicen ustedes, chancletas, no sé. Para él bañarse, él tenía sus... Pero esa no la podía utilizar nadie, era de él. Cuando llegaba papá del trabajo, llegaba a descansar, búsqueme las chancletas. Y ay, si alguno la tenía puesta, le daba una paliza. Y mamá cuando miraba, esa chancleta no la utilice, porque esas son las de su papá. Utilice aquella. Había una consagración para él. Cuando nosotros bendecimos, cuando el sacerdote bendice, es consagrar algo para Dios. Pasa a ser un objeto de culto que existe en la Biblia y que segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, yo creo que el 3 en adelante, dice que
el apóstata va en contra de todo lo que es objeto de culto. A ver si es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, debe ser como en el versículo 3, 4 o 5 por ahí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que se llame Dios, y ponga cuidado aquí lo que viene. O es objeto de culto. O es Objeto de culto. La Biblia dice que sí hay objetos de culto. Y las imágenes son objetos de culto. ¿Por qué las bendecimos? Porque son objetos de culto. Pero el apóstata se reconoce porque va en contra de los objetos de culto. En el pueblo judío existían objetos de culto. Y en el pueblo cristiano existen objetos de culto. Ahora, ¿dónde está el error? En querer darle a los objetos de culto un poder, ¿cómo dijo usted? Un poder de amuleto, como amuleto. Lo tengo como amuleto. Oye, no debo tenerlo como amuleto. No, es que yo pongo la Biblia, la pongo en el Salmo 91 en la entrada de mi casa para que no me entre brujería. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, lo utilizo como objeto de culto y cuando yo le doy el debido respeto, llámese como se llame el objeto de culto, cuando yo le doy el debido respeto, porque fue consagrado por un sacerdote a Dios, entonces Dios obra, Dios manifiesta su poder en vista de la amistad con esa persona. Dios manifiesta su poder y puede obrar. Miren, Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 11. Cómo Dios obraba por medio de los objetos que Pablo había utilizado. Ni siquiera eran objetos de culto, sino objetos que Pablo había utilizado. Y Dios obraba milagros y sanaba enfermos. Escúchelo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No solamente por la mano de Pablo, sí por la mano de Pablo, que hoy podría decir a través de los ministros del Señor. Pero no solamente por los ministros, oiga. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Objetos, paños y delantales de su cuerpo. ¿Siga? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí dice que Dios puede manifestar su poder, es Dios quien lo hace. Pero entonces no podemos tenerlo como un amuleto. Yo me porto mal, yo hago lo que me dé la gana y me pongo un crucifijo para que no me entre plomo. ¿Me captaron la idea? Ahí sí hay un error. Bueno, la última. ¿Cuánto tiempo nos queda? A nosotros los católicos de repente nos dicen que el tema del purgatorio no es bíblico. ¿Y qué referencia tendríamos nosotros a la Biblia? Si no fuera bíblico, no existiría, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, de la Reina Valera, se la voy a leer a los protestantes. De la Reina Valera. Antes de encontrar el texto, voy a hacerle pregunta a usted, acérquese para acá, usted me va a responder. Y esa misma pregunta me dicen los evangélicos aquí para que se le vea, o aquí para que se vea el rostro suyo. Bueno, ahí. Estamos grabando con las dos cámaras. Ahí. La misma pregunta, ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Pregunto, ¿usted cree que Dios es capaz de perdonar todos los pecados? Sí. ¿Usted cree que Dios... No. La pregunta fue, si puede. Si puede, puede todos. Y si no puede perdonar un pecado, es porque no es Dios. Ahora, la segunda pregunta. ¿Usted cree que si usted tiene un hermano que es muy malo,
asesino, lo peor, póngale el nombre que usted quiera, y ha caído en el pecado más grande, si usted le pide a Dios de corazón, ora constantemente por él, ¿usted cree que Dios podría ayudar a ese hermano de que salga de eso y que se arrepienta y que se le perdone? Sí. ¿Verdad que sí? Los protestantes que me siguen a través de las redes sociales, también. Entonces usted aconsejaría a la persona que tenga a un hermano que está viviendo mal, que ore por él para que se convierta y para que Dios le perdone. Sí. Y los protestantes también. ¿Estamos claros, verdad que sí? Bueno, pues ahora ustedes van a ver que San Juan va a hablar que cuando una persona es muy mala, no hay que orar por él porque ya Dios no le va a perdonar. Pero entonces, ¿cómo? Si usted y yo sabemos que sí va a perdonarle. Vamos a escuchar porque eso nos confunde. Dale. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no Usted vio a su hermano cometer pecado. Dale. que no sea de muerte, Que no sea de muerte. pedirá y Dios le dará vida. Le dará vida. Vamos a ver cuando sea de muerte muy grave. Esto es, para que los que cometen pecado, que no sea de muerte. Subrayen lo que viene. Sí. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿por qué usted me dijo que sí se podía pedir? ¿Y por qué usted protestante dijo que sí se podía? Y Juan dice, hay pecado de muerte que no se puede pedir. Porque estos pecados que está hablando Juan, no es cuando la persona está viva. Porque cuando la persona está viva, los protestantes y los católicos sabemos que aunque sea el pecado más grande que sea, se puede pedir y Dios le va a perdonar. Pero cuando la persona muere, si ya está en el infierno, ya no. Pero si está en el purgatorio, sí se puede pedir para que salga. Ahora vamos a ver de qué hermanos está hablando Pablo, de los hermanos que están vivos o de los que Juan, de los que están vivos o los que murieron. Repítalo de nuevo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, Usted vio a un hermano que murió en pecado, que pedirá, no es de muerte. pedirá y Dios le dará vida. Ese es el purgatorio. Usted puede pedir por él y Dios le dará vida. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona ha muerto en pecado grave, que es pecado del infierno? A ver si puede salir. Dale. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Siga. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando una persona cae al infierno, ya no se puede hacer nada. Y escuche la doctrina de Juan. Dale. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero que sepan los protestantes que no todo pecado manda a la gente para el infierno como hacen los protestantes. Todo mundo que muera en pecado va para el infierno porque el purgatorio no existe. Y dice Juan, mentiras. Toda injusticia es pecado, pero no todo pecado va a la muerte. Ponga cuidado. Otra vez, repítalo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Otra vez. Toda injusticia es pecado, Que sepan los protestantes que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. pero hay pecados no de muerte. Entonces, si hay pecados no de muerte, ¿por qué los protestantes mandan a todos los pecadores para el infierno, para el mismo lugar? Porque el purgatorio no existe. Y Juan dice que si es pecado que no es de muerte, se puede orar y Dios lo va a escuchar y lo va a salvar. Entonces no es la Iglesia Católica la que está equivocada, son ellos. Ahí está el purgatorio. Otra cosa que nos critican es que mencionan constantemente que el único intercesor entre el Padre y nosotros es Jesús. Que por qué tenemos que recurrir a los santos, de por qué tenemos que recurrir a la Virgen, que es como que no tenemos una buena relación con ellos, entonces tenemos que recurrir a otras personas, o incluso que le restamos poder a Dios, que Dios no tiene el poder suficiente, entonces tenemos que pedirle a alguien más. A mí lo que me molesta es que lo que critican es lo que ellos hacen. Si eso es verdad, que el único que puede interceder ante Dios es Cristo,
Y que si no le estamos robando, si le pedimos a otra persona, es porque le estamos robando el poder a Cristo. ¿Por qué no hacen lo que predican? ¿Será que los pastores evangélicos no oran por los enfermos? Y si el único intercesor es Cristo, o sea que ellos son Cristo. Y si entonces cuando uno le pide a otro que ore por uno, le está quitando poder a Cristo, ¿por qué no le dice directamente? Entonces, ¿por qué los pastores no usan el pote y coordinan lo que dicen con lo que hacen? Entonces digan a los protestantes, no vengan a mí porque yo no soy el mediador. Vayan a Cristo directamente porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo y yo no puedo estar en el medio porque Él es el único intercesor y yo no puedo quitarle poder a Cristo. Si ustedes vienen a mí para que yo ruegue por ustedes, yo no puedo quitarle el lugar a Cristo. ¿Por qué no se lo dicen? Pero ¿saben cuál es el detalle? Que ellos sí pueden meterse en medio de usted y Cristo. ¡Sarai, sarai, 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 Señor! ¡Sarai, Señor, que sarai! Usted es Cristo, porque lo hace. El único que se puede meter en el medio es Cristo. Ahora, si usted, pastor, lo puede hacer, la mamá de Jesús también. Es ignorancia y desconocimiento a lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Cuando Pablo en 1 de Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no está diciendo que es el único que puede rogar. Mentiras. Lo leemos y verá que usted puede rogar por su mamá, puede rogar por su hijo, no le quita el puesto a Cristo. Es desconocimiento. El único mediador, la Biblia dice que es Cristo, pero explica por qué. Y vamos a escuchar la explicación. Dale. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Ahora, ¿por qué es mediador? ¿Qué significa mediador para Pablo? No para los protestantes. Para los protestantes es que la Virgen María no puede rogar porque el único que puede rogar es Cristo. Para la Biblia, para Pablo, a ver. El cual se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. En rescate por todos. Entonces, la mediación de Cristo es distinta a la mediación de la Virgen y de los santos. La mediación de Cristo es porque Él entregó su vida como rescate, nos salvó. Solo lo hizo Él y no hay otro mediador. Pero la mediación de los ángeles, de los santos, de la Virgen María y de los ángeles es distinta a la de Cristo. La mediación de Cristo es, Él paga el precio de nuestro rescate. María no, los santos tampoco. La mediación que nosotros decimos de los santos es que ellos ruegan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, San Pedro, San Pablo. Es clara la mediación, es rogar, como hace el pastor rogar por su hijo. ¿Eso está prohibido? No, porque en el versículo 1, 2, 3 y 4 dice que lo podemos hacer. Escúchelo, ahí mismo, en el mismo capítulo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Eso se puede hacer. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, se puede hacer rogativas. Siga. Oraciones, peticiones y acciones de gracia. Eso se puede hacer, eso no está prohibido. Lo que pasa es que los protestantes le engañaron y están engañando. No saben lo que es la mediación de Cristo, que es medió entre Dios y los hombres pagando el precio de nuestros pecados. Venga, niña, venga para acá. Y los santos no pagaron el precio de nuestro pecado, sino ruega por nosotros, pecadores. Lo que le exhorto a todos, sean protestantes, evangélicos, católicos, etcétera, que no crean todo lo que dicen los pastores, ni el cura,
lean la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando un profesor le enseña lo que está usted leyendo en su casa y sabe muy bien lo que dice, entonces usted le va a decir al profesor, profesor, usted está equivocado.